minutos vamos a dar comienzo. Sigue ingresando gente y está Graciela ya en la sala Zoom. Así que a todos muchísimas gracias y obviamente a Graciela que ahí está saludando. En 3 a 5 minutos comenzamos. Muchísimas gracias por participar de esta charla de Aprender Derecho.
Bueno, buen día a todos, a todas. Agradecerles por participar en nuestra charla de hoy sábado, República y Pandemia, con la presencia de Graciela Fernández Mejide, una persona de cercano afecto, de un enorme compromiso político, social, ligado a los derechos humanos. Cualquier introducción que haga sobre Graciela es justa y además porque nos une un afecto y un reconocimiento ético. Es uno de los referentes éticos que tiene nuestro país. Así que agradecerles a todos. Vamos a hacer va a ser una exposición, Graciela, y luego vamos a abrir a las preguntas por privado, por chat, para en el lapso de una hora, como hemos hecho en cada uno de los encuentros, cumplimentar este encuentro feliz, por cierto, de recibirte, Graciela, agradecerte la presencia y escucharte. ¿Listo? Listo. Ya tengo abierto el micrófono. Sí. Bueno, buenos días a todos, un gustazo estar con ustedes, los que son de Tandil, a los de Tandil, pero veo que hay gente que es de otros lugares, así que bienvenidos a todos. Bueno, le agradezco muchísimo a Julio, como él bien dijo, es una amistad de varios años que nos mantiene unidos y sobre todo los salames y los quesos que me trae cada vez que viene a Buenos Aires. De eso no te vayas a olvidar y no te hagas ilusiones. Que quede claro. Yo había pensado, obviamente, en hacer como un esquema y después tratar juntos de pensar más bien de aquí para adelante, ¿no? Porque la chicana política no es tan difícil, siempre da para eso y puede ser divertida, pero no sé si es creativa. Yo diría que este momento, especialmente este momento, con un gobierno que hace relativamente poco que se hizo cargo tras las elecciones, nos muestra geométricamente una figura de tres lados, o si quieren ustedes tres vértices importantes. Uno, de golpe, puso en preeminencia el tema de la salud pública. Nadie se lo esperaba. Nadie esperaba, ni en la Argentina ni en el mundo, que la salud pública de cada país iba a estar tan puesta a prueba como con esta pandemia. El otro ángulo es la respuesta económica, es decir, la economía. Y el otro ángulo son las instituciones en cualquier país. Vamos a mirar los tres ligeramente, a ver qué opinamos de ello. Yo voy a decir cómo ha sido para mí la gestión hasta ahora en cada uno de los espacios. Y después, esto es lo que vamos a discutir. En la parte de la salud pública, creo que este gobierno actuó, al principio se despistó, pero bueno, eso no es extraño, bastante rápidamente, sobre todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Fernán Quiroz a la cabeza, entendió cómo venía esta situación, tomaron medidas que el gobierno de la nación, si no se inspiró en ellos y no tomó ejemplo de otros países, estuvo ahí cerca, pero por todas las cosas que hizo bien a mi criterio, es haber llevado en efecto a la práctica aquello que había prometido el actual presidente cuando se hizo cargo, es decir, trabajar con otros, no importaba que fueran o no de su sector político. Lo hizo con los ciudadanos, convocó a gente que sabía del tema para que lo asesorara, es decir, desconfió de sus condiciones principales de abogado y de político y de operador político, que es hoy antecedentes
más fuertes. Entonces dijo, no soy abogado, he sido siempre operador político y político, mejor que llame así. Y no estuvo nada mal, porque el resultado hasta ahora es bastante bueno. Recordamos la victoria, lo hace porque todavía pertenece a está la economía. Ahí empezó a tallar fuerte las diferencias internas de la coalición. Y no tenemos claro si el actual ministro de Economía, que lleva su nombre, que lleva la voz cantante en la discusión de la deuda, tiene o no todo el apoyo del presidente, íntimo del presidente. Por ahora lo tiene. No sabemos si es solo del presidente, si es del presidente porque lo impuso Cristina de Kirchner, pero en realidad no ha convocado a gente de otros sectores. Se ha conformado con la situación y hay muchas contradicciones, muchísimas contradicciones en la parte economía. Y no es pavada. No es pavada porque, por ejemplo, para atender las necesidades económicas cada vez más angustiantes de los sectores más protegidos, las medidas son lentas. Se lucha con una burocracia pesada y por otro lado, falta de dinero se está imprimiendo. Se está imprimiendo a una velocidad que en el momento tal vez no se note en la inflación, porque se gasta en comida, por sobre todas las cosas, pero que más tarde o más temprano se va a sentir. De todas maneras, yo no soy, y si lo hay, que hable quien sabe más del tema economía. Voy a pasar al otro lado del triángulo. Teníamos la salud, tenemos la economía, con la discusión sobre la deuda externa pendiente, y tenemos las instituciones. Argentina no se caracteriza por tener una democracia republicana con instituciones fuertes, desgraciadamente. Más bien hemos sido muy perezosos en su construcción y más bien tendemos a ser anómicos en ese sentido, a despreocuparnos. Fíjense dos detalles. Bastó que alguien sugiriera, y no solo sugiriera, sino que pasara a la acción y pusiera en libertad a presos comunes para que estallara en las ciudades más importantes y en varios lugares incluso del conurbano las cacerolas, al punto que el gobierno tuvo que retroceder y que la opinión pública en las encuestas en un 82% estuviera en contra de la medida. 82% supone muchos votantes de Alberto Fernández votando en contra, diciendo no, esto no va. Dejan en libertad a Vudú. Se retira la oficina anticorrupción de la causa de Otesur. No hay cacerolas. Tenemos una enorme tolerancia con respecto a la corrupción político-partidaria, desgraciadamente. En eso, hagámonos cargo. Ustedes forman parte, buena parte de ustedes, sino de un partido político como afiliados, por lo menos sí como simpatizantes, y aquel que es afiliado y sobre todo militante, en ese sentido, yo hago una marca fuerte para que después volvamos sobre esto. Y esto para tomar una parte de la institucionalidad. La otra parte tiene que ver con la discrecionalidad que uno le otorga a un presidente de la nación en un país donde ya el ejecutivo es fuerte por ser presidencialista, por ser una circunstancia especial. Es más, la gente quiere que haya alguien que le diga haga esto, no haga esto otro, y es natural. Natural por el miedo a la enfermedad, etc. Mientras ese miedo dura,
uno va cediendo parte de sus libertades. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, para que no lo sepa, se lo cuentan, pero en general quien transita la política lo sabe, el poder siempre atrae a más poder. Es natural y es algo de lo cual aquel que lo tiene, lo detenta, tiene que cuidarse si realmente es democrático. Porque hay una tendencia a tener más poder. Circunstancias como estas ayudan. Y regímenes, como es el caso de China, donde lo que se puso sobre todo fue la fuerza en el tema salud y economía, pero el tema institucional no es algo que les preocupe, tienen un partido único, autoritario, y dan las órdenes y se acabó. O al revés, un Bolsonaro que también da las órdenes, pero de repente entra la lucha federal porque los gobernadores dicen no, paren ahí la mano. Son gobiernos que tienden a ser muy autoritarios. Yo no diría de este gobierno, jamás diría de este gobierno que es totalitario, creo que sería una exageración. Sin embargo, ya van varios, más de 30 y pico de decretos de necesidad y urgencia, no está funcionando o recién empieza a balbucear el Congreso de la Nación, cuando los médicos están trabajando, los enfermeros trabajan, los que recogen la basura trabajan, mucha gente está exponiendo su vida en primera fila, en la trinchera. ¿Por qué no lo pueden hacer cuidándose y mucho, y incluso utilizando las metodologías que estamos utilizando nosotros, los senadores y los diputados? Pero bueno, así están las cosas. Y tampoco está funcionando a pleno el Poder Judicial. Ese es el aspecto del lado del triángulo, donde tenemos el campo institucional que está muy flojo. Y a mí me preocupa especialmente, porque tiene que ver con el tema de las libertades individuales y de las garantías individuales. Es decir, libertades y garantías individuales son, ya que Julio mencionó hoy el tema de derechos humanos, la base fundamental de los derechos humanos. Son los primeros, es la primera generación. La defensa es desde la política. Yo tengo que tener la libertad de decir lo que quiera ante el gobierno que sea, y me la tienen que garantizar. El gobierno tiene que ser pasivo, no me puede llevar por delante. O no me puede cortar o ir cortando las libertades sin que yo reaccione o sin que piense, bueno, cómo las recuperamos o cómo las fortificamos. Me parece que es ahí donde deberíamos trabajar más, por lo menos es donde yo trabajo más cómoda, no en la economía, pero porque soy una ignorante en ese sentido. Sin embargo, estoy segura de que ustedes van a convocar economistas, o lo han hecho, que nos dirán qué piensan de cómo salir mejor, y del tema social en cuanto a los desprotegidos económicamente. Lo que hoy, por lo menos acá en Buenos Aires, pero creo que se debe estar repitiendo en todos lados, en lo que se llama el AMBA acá, el urbano bonaerense, más todas las áreas de los alrededores del sur, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, la gente está volviendo a salir a cajonear, a vender cosas por la calle. ¿Por qué? Porque llega un momento en que mete la mano en el bolsillo y por mucho que le den asistencia dice, esta es la plata para comprar la 21. No tengo para más, tengo que ir a trabajar. Esta tensión pone todo en juego. Pone en tensión el tema salud, pone en tensión el tema economía y también el tema de las instituciones. ¿Qué instituciones van a garantizar
que nuestros derechos sean respetados y que se salga de las maneras más lógicas en cada aspecto de esto que estamos señalando, ¿no es cierto? Es decir, uno podría, hay quienes dicen, bueno, muy bien, en estos momentos en que todo es emergencia, en que tenemos miedo, está bien que nos den orden, sí, sí, pero cuidado, porque en general es al revés. Cuanto más democracia, más capacidad uno tiene de encontrar nuevas ideas. Ejemplo. Si el presidente tomara, como lo hizo con los científicos, la misma actitud con respecto a los economistas, hoy tendría distintas voces con quien aprender, discutir y tal vez encarar con más amplitud de miras esa deuda que, si llegamos al default, realmente nos va a poner muy mal al futuro, y ver no solamente la deuda, sino cómo se va viendo de activar la economía, que no va a ser difícil. Todos sabemos que empresas que se han cerrado es muy difícil abrirlas. Y ese es un gran desafío, uno de los grandes desafíos que vamos a tener. Es decir, que el diseño de salida de esta crisis debería ser muy discutido. Y también con los otros partidos políticos. Por eso el Congreso, por eso, no sé, yo lamento que no se haya concretado ese Consejo Político y Social que se amagó, que se iba a poner, que se puso con figuras rebombantes como Tinelli y todo, que no tienen la más mínima idea, son llamativas, pueden servir para una foto, pero para el trabajo cotidiano todos sabemos que es preciso llamar a distintos sectores. Y en ese sentido, y ya para redondear a las preguntas que ustedes parecen que yo les voy a hacer a ustedes, tenemos que preguntarnos cuál es el rol de la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición? Yo entiendo perfectamente que Cambiemos o Juntos por el Cambio perdió las elecciones. Perder las elecciones no es sencillo. No fue catastrófico, fue sacar el 41% de los votos, pero fue derrota. Y en las derrotas todo el mundo quiere cobrar, nadie se siente responsable de la derrota. Creo que, por otro lado, la pandemia los puso en una situación de no poder esmerilar, como se dice habitualmente, para nada al gobierno, al contrario, había sido pésimamente visto por la sociedad alguien que no hubiera estado en el tema salud pública apoyando al gobierno. Pero creo que es hora de empezar a vigilar el tema de la institucionalidad. Yo quisiera poder oír bien fuerte a una oposición reclamando una apertura. Le he oído a Mario Negri, he hablado con él y demás del Zoom, pero me parece que debería haber una actitud enérgica por lado de la oposición diciendo, señores, queremos intervenir ya en lo que es la salida de la vida económica y política de nuestro país. Cierro aquí, espero preguntas y seguiré contestando lo que pueda, lo que me pregunten, o yo haré preguntas a ustedes. Bueno, primero, gracias, Graciela, por participar de este espacio. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas que las pueden hacer a través del chat o a través del Facebook, que también hay gente participando, ¿no? Que no ingresa al Zoom y que participa a través del Facebook. Por lo pronto ya tengo algunas preguntas, ¿no? En base a lo que venías un poco hablando, ¿no? De bienvenido al debate político, que dicen: la administración de la atención de su propio espacio político es uno de los desafíos que tiene el presidente. Un poco lo hablabas, Graciela.
si ustedes van a contestar pregunta por pregunta, porque podría haber 2 o 3 a lo mejor que yo las encadeno. ¿Qué te parece? Dale, Graciela. Si querés te leo 2 o 3 que han hecho, y invitamos a la audiencia que sigan, ¿no? Haciendo las preguntas vía chat para que podamos comenzar este debate político respecto de la pandemia. Otra pregunta es, en este tiempo hay una mayor valoración de la decisión política. Otra dice... Perdón, ¿una mayor? Una mayor valoración de la decisión política. ¿Es una Otra, pregunta o es una afirmación? Y ahí la dejaron así, ¿no? Con puntitos suspensivos. Debe ser que qué opinas vos de esa afirmación, ¿no? Después otra que nos dejaron es, ¿cree que hay búsqueda de consensos en la post-pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández si consolida su liderazgo? Hasta ahí vamos con las primeras preguntas, Graciela. Empiezo por la última porque va a encadenar. No, y lo dije recién, yo creo que hubo búsqueda de consenso en la parte de salud, pero no hubo búsqueda de consenso ni en la salida económica, ni en la parte político-partidaria, más allá de que hubo una promesa al principio. Si es cierto que esto es el resultado de la tensión interna que tiene la alianza, y sí, tiene esa tensión interna de una persona, como es el caso de del kirchnerismo duro y puro, que tiene una tendencia a pedir cuestiones extremas y sobre todo, fíjense, por ejemplo, la contradicción con la política exterior. La visión de Cristina de Kirchner y sus adláteres más pegados a ella, su propio hijo inclusive, es una mirada de lo que es el Grupo Puebla. El Grupo Puebla no tiene gobiernos, tiene personajes que estuvieron en el gobierno. El único gobierno que fue a la reunión del Grupo Puebla fue el de la Argentina. ¿Ustedes creen que fue por voluntad de Alberto Fernández? Alberto Fernández es moderado, sabe muy bien y de hecho, cuando manda un exabrupto comparando a Chile, después llama y pide perdón. Porque entiende que no puede estar solo. La fantasía del kirchnerismo puro y duro es que nos podemos manejar solos en una relación con Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y se acabó. Bueno, esa es la muerte de la Argentina definitiva. Lo lógico es que Argentina se abra al mundo. Eso va a presionar sobre su economía, que está muy cerrada, en un momento difícil, porque la economía está achicada, pero seguramente que Fernández entiende esto. Ahora, ¿hasta cuándo calcula él que su crecimiento en imagen le permite ser independiente de las presiones de Cristina? Yo no lo sé, y creo que está muy atado al resultado final de la parte salud. Si Fernández es exitoso, Fernández Alberto, ¿no? En la parte de salud pública, si llegamos a julio-agosto con relativamente pocos contagios, sin atiborramiento de enfermos en los hospitales y sin demasiada cantidad de muertes, yo podría decir que Fernández fue exitoso. En ese caso tendrá más posibilidades de enfrentar la radicalización del kirchnerismo. Si no, no va a ser sencillo. Bueno, creo que si se está valorizando más la política partidaria no se está valorizando. Estos espacios les favorecen, pero en este momento
no estamos viendo discusiones. Primero, no hay liderazgos. Vos no tenés grandes liderazgos. Tenés un gran liderazgo de Cristina en su propio grupo, y después nadie puede decir que hayan aparecido grandes liderazgos. Está apareciendo bastante el de Rodrigo Larreta, eso pone muy nervioso a los intendentes peronistas de Gran Buenos Aires y de Buenos Aires, pero esta es la realidad. Dentro de Juntos por el Cambio lo que se está perfilando es un nuevo líder, porque le ha ido bien en la ciudad de Buenos Aires y ha subido bastante su imagen en todo el país. Eso es todo, ¿eh? Ahora, yo cuando hagan preguntas y demás, yo les pediría, podríamos avanzar un poquitito en ver cuáles serían las consecuencias institucionales al perder poder o al no funcionar el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, ¿por qué no opinan sobre esas cuestiones? ¿Qué pasa cuando el gobierno central presiona a los gobiernos provinciales, a los gobernadores con plata para obligarlos? Es decir, esas cuestiones, ¿qué opinan ustedes de cómo va a quedar el país? ¿Por qué no tiran un poco de ideas desde la política? Ahí, Graciela, ¿no? Justo como vos decías, hay varias preguntas relacionadas a eso que vos, ¿no? Planteabas de los distintos oyentes y participantes, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? De que cómo queda después de esta pandemia, de esta cuarentena, el país. Y en ese sentido, por ejemplo, las preguntas hacia vos eran respecto de las reformas estructurales que se vienen, ¿no? ¿Cómo veías las que tienen que ver con las cuestiones laborales y provisionales en este contexto, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas causas por las que el Poder Judicial se encuentra en real parálisis? ¿Y quién podría encarar, ¿no? Ese liderazgo de Cambiemos que planteabas? Espera, Matilde, espera un poquito. Si no hay reacción, si no hay reacción política, estate seguro que la reforma judicial, por ejemplo, que se viene, va a apuntar a qué. Pregunta a ustedes, ¿a qué puede apuntar hoy una reforma en la justicia? ¿Cuál es el objetivo de Alberto Fernández y su compromiso para ver cuando aceptó ser presidente o ser candidato a presidente? Desprocesar a la familia Kirchner. ¿Les cabe alguna duda? Entonces, todo lo que se pueda hacer en ese sentido lo va a hacer, salvo que haya una reacción de la oposición y de la sociedad. De ahí que hay que luchar contra la anomia de la sociedad. No tenemos que quedarnos solamente preguntándonos en un partido político. Hay que opinar. Hay que decirle a los diputados, señores, vayan y trabajen. Hagan lo que aquello para los que los votamos, senadores. No, por lo menos discútanlo a muerte. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si hay una reforma judicial, la Corte Suprema va a quedar tal cual? Alguien que conteste, a ver. Aunque sea con la mano. Sí, a ver ¿Eh? si alguien en particular quería opinar. Va a quedar como quiera Cristina. Si la van a achicar para manejarla. Y el primero que va a volar por el aire, si pueden, es Rosenkrantz. Si no hay reforma que no tenga un sentido particular, ¿no? No, sí, tiene un sentido político. No tiene sentido de construir en el vértice de lo que es el Poder Judicial, que es la Corte Suprema,
quien decide sobre la constitucionalidad de las leyes, no es otro el trabajo para la Corte Suprema. Es ese. Entonces, hoy la oposición está intentando crecer dentro del Congreso, está intentando buscar alianzas dentro del Congreso. Sí, y cómo se administran las tensiones políticas, Graciela, en esa búsqueda, ¿no? Es que eso es lo que hay que hacer. La política es pura negociación todo el tiempo. Ojo, no es lo mismo negociación que negociado. ¿Qué me das? Yo te doy. Esa es la política. Si no es guerra o anomia, haga lo que quiera. Pero hoy por hoy hay que construir fuerza porque lo que va a venir va a ser duro, muy duro. Va a ser muy duro de todas maneras, pero si hay más democracia es menos duro. Por ejemplo, hay una inversión permanente que se está haciendo desde el punto de vista de la economía hacia los sectores que están absolutamente desprotegidos. Esa es una inversión alta que no los saca de la pobreza, apenas si los permite mantenerse sobre la línea de protección. Esta es la realidad. El día que uno piense a dónde se deriva ese dinero poco a poco, a dónde habría que llevarlo, ¿a dónde apuntarían ustedes? A educación, chicos. A educación, gente. ¿Por qué Irlanda es uno de los países hoy que tiene menos problemas económicos? Porque cuando tuvo la oportunidad de aplicar inversión, la aplicó en educación. Y hoy por hoy, ustedes que están encarando las dificultades de esta tecnología y demás, no importa la edad que tengan, saben que ya lo que te enseña la escuela secundaria no te alcanza para nada y no te sirve. Graciela, ayer con Milo Lockett, también cuando hacíamos en este encuentro, destacaba la importancia de la educación para alcanzar las metas y lograr los cambios en la sociedad que necesitamos en el marco de todo lo que nos viene sucediendo, ¿no? Por ahí esto es importante rescatarlo porque en cada uno de nuestros encuentros ha salido como que la educación como el eje central de debate para salir adelante después de todo lo que ha sucedido en el país. Ahora, eso se lo están preguntando todo el mundo. Yo creo que no. Creo que no lo estamos poniendo en primera línea. Cuando aparecen las encuestas, te aparece primero la seguridad y por eso la gente se espanta cuando sueltan los presos. Pero los presos comunes. Ahora, el chorro que te robó desde el Estado, ni se les mueve un pelo. Es como que está bien y está de por sí dado que los políticos afanan. ¿Vos creés, Graciela, con esta cuestión de los presos y de eso, cuál es tu análisis puntual? Digo, ¿a qué cuestiones responde, ¿no? esta medida tomada en el marco del coronavirus respecto de las prisiones domiciliarias? Dos cosas. Por un lado, que realmente cuando pensaron en cómo le daban atención a toda la gente que se podía contagiar en lugares de amontonamiento de gente, tuvieron una sola idea: larguémoslo y que se vayan a su casa, que se arregle la familia, en lugar de buscar alternativas como es armar hospitales de campaña en los patios de las cárceles, y hasta las iglesias se habían ofrecido lugares donde poner sobre todo a delincuentes leves, trasladarlos ahí para que no estuvieran amontonados. No se les ocurrió alternativa. Esa es una. La otra es, de paso cañazo, un primer paso para liberación de presos. Porque tras Cartón vino
el secretario de Derechos Humanos a pedir la libertad de Jaime, de no me acuerdo quién y de no me acuerdo cuánto, sin que el presidente de la nación le dijera callate la boca. Es decir, liberemos, no queremos ni pajaritos en la jaula. Claro, la gente dijo, un momentito, me largan a los presos comunes, me van a afanar. ¿Qué quieren? ¿Chorros en la calle? Ahí salió y dijo que no. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hay varias preguntas, en realidad hay un sinfín, entre las cuales algunas tienen que ver con, ¿encuentras voluntad de buscar concentraciones para construir un futuro por parte del gobierno? Mucho todo lo que tiene que ver en el qué pasa con Juntos por el Cambio, cómo se administran esas cuestiones, el liderazgo de ese espacio, en el marco de esto, ¿no? Juntos por el Cambio. Claro, considerando también, ahí rescataban un poco de que Larreta estaba ocupado en Capital, entonces, Bueno. ¿qué pasaría con ese liderazgo? Sí, pero Larreta está ocupado en Capital como antes estaba Macri ocupado en la Nación, o en Capital también, y lo eligieron también. No importa, el asunto es cuando vas y mirás la voluntad de voto, ¿quién tiene más voluntad de voto? Hoy el que más tiene está claro que es Horacio Rodríguez Larreta. Yo no sé si va a ser o no va a ser el candidato a futuro, qué sé yo. Pero si hoy leen en Clarín, está Emilio Monzó haciendo todo un análisis en ese sentido. Y junto con él está Rogelio Frigerio trabajando. Pero serán idas y venidas del partido. Ustedes tienen que contestarme a mí de eso. Yo les tengo que preguntar a ustedes y no ustedes a mí. Yo no pertenezco al radicalismo ni a ninguno de los partidos Juntos por el Cambio. Yo no estoy afiliada a ningún partido. Yo les pregunto, ¿piensan ser una oposición que se muestre como alternativa a futuro o no? ¿Sueñan con eso o no? Yo creo que a muchos jóvenes nos pasa, Graciela, las ganas de cambiar los liderazgos, las ganas de cambiar las cosas y de asumir. En buena hora. En buena hora, porque la verdad que si no me preguntan a mí. Bueno, sos una referente, Graciela, por eso serán las preguntas. Yo te puedo hacer una expresión de deseo, pero no puedo irrumpir en una asamblea o en un congreso del radicalismo, del PRO, de lo que sea, y decir, muchachos, déjense de joder, sentémonos todos y discutamos y armemos realmente propuestas que vayan adelante de las que haga el gobierno. No corramos detrás del gobierno todo el tiempo. No podemos correr siempre detrás del gobierno. Hay que llevar las propuestas. No pueden ser leyes, lo serán en el momento, pero tírenlas afuera. ¿Qué van a hacer con el Consejo de la Magistratura? ¿Qué van a hacer con...? Porque si no, te lo van a agarrar para poner los jueces que quieran. ¿Qué piensan hacer con las causas de corrupción? Esas cuestiones son las que de las que habla un partido político. Un partido político habla de eso. Sí, dos cosas por ahí, Graciela. Una, que lo tenemos ahí a Julio pidiendo la palabra, y la otra es que, bueno, en el marco de esta pandemia y de este aislamiento social preventivo y obligatorio, los canales de participación y espacios de debate también han sufrido determinadas, ¿no?, vulnerabilidades o canales de comunicación que, bueno, que por ahí creo que recién ahora estamos ayornándonos todos los espacios políticos para poder ver con claridad dónde estamos y hacia dónde vamos también, ¿no? Bueno, Julio. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren hacer? Sí. A ver, Graciela,
A mí me parece un poco a modo también de síntesis sobre el debate que se está dando y lo que vos estás planteando, creo que aparecen, y en esto podemos interactuar, dos cuestiones. Una, el desafío del presidente en administrar las tensiones de sus espacios internos, ¿no? Me parece que ahí hubo una pregunta y vos algo planteaste, pero creo que ese es un tema a profundizar. Y la otra es, cuando se habla de la oposición, yo creo que al menos hay dos oposiciones. En principio, una oposición de los sectores que gobiernan. Cuando uno gobierna tiene responsabilidades territoriales y en sus acciones que no las tiene el que no gobierna. Yo creo que eso se da, es visible respecto a posiciones dentro de los mismos sectores partidarios. No es lo mismo Patricia Bullrich, presidente del PRO, que Horacio Rodríguez Larreta. No es lo mismo Gerardo Morales que quienes no tienen una responsabilidad territorial de generar ciertos consensos. A mí me parece que también la pandemia irrumpe en la estructura de pensamiento político y se va haciendo camino al andar. Alguien dijo que estamos trabajando en un libreto que se va construyendo sobre el propio escenario de la obra. Entonces, la cuestión, me parece, como síntesis de pregunta es, bueno, me parece que hay una oposición que está reacomodándose y hay un gobierno que está intentando administrar sus propias tensiones. Lo digo a modo de síntesis y lo digo a modo de pregunta. Respecto a su propia interna, el presidente la tiene, vos esbozaste, el secretario de Derechos Humanos tiene un planteo, el secretario de Seguridad de la provincia tiene un planteo absolutamente opuesto y eso revela las tensiones internas, que tampoco dudo que hay miradas disímiles respecto al presidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, también la oposición, yo creo que requiere unificar algunas miradas que tengan que ver con el mediano plazo y no creo que haya una sola oposición. Hay una oposición legislativa, hay una oposición territorial y hay una oposición que no es ni legislativa ni territorial. Con lo cual, me parece que esas matices deberían ir consensuándose y me parece que son, de alguna manera, los interrogantes de los próximos escenarios. Quizás me extendí, pero... Totalmente de acuerdo, Julio. Ahora, ni lo vamos a hacer vos ni yo, lo de Alberto Fernández. Todo eso va a ser, ¿cómo le vaya a Alberto Fernández? Va a ser el resultado de cómo le vaya con la pandemia y cómo le vaya con la salida económica. Ahí se va a definir quién puede más dentro de esa alianza. Yo te voy a dar un ejemplo que vos viviste, que fue el de la salida de la dictadura. Fue un momento terriblemente difícil, con un agravante, una guerra, la guerra de Malvinas, que al mismo tiempo que mataba a más chicos, nos daba la posibilidad de salida. Y ahí vos tenías dos partidos, el Partido Radical y el Partido Peronista, que a su vez estaban partidos entre sí, porque el Partido Peronista tenía dos alas, más extremas, si querés, de derecha y de izquierda, y el Partido Radical también. No era lo mismo Balbín que Alfonsín. No era lo mismo. Y hubo un líder, que fue Alfonsín, que sacó, porque era político y porque tenía una voluntad de hierro, dijo: el pueblo argentino no quiere más militares. Se acabó. Por lo tanto, vamos a investigar y vamos a juzgar lo que hicieron los militares en un nivel muchísimo más liviano de lo que terminó siendo, es verdad. Después las circunstancias hicieron que fuera todo muchísimo más allá de lo que el propio Alfonsín se imaginaba. Ahora, Julio, ¿quién creía? Ni aún los que votábamos a Alfonsín, aún sin ser radicales, yo lo voté sin estar afiliado al partido, ni mucho menos. ¿Quién creía en ese momento que iba a ganar otro que no fuera el PJ? Nadie, salvo Alfonsín.
todo el mundo daba por sentado que ganaba el PJ. Tanto fue así que los organismos de derechos humanos, cuando pedíamos la bicameral, pedíamos una condena social, política y moral. No pedíamos condena judicial. Y Alfonsín estaba ofreciendo, no la judicial que vino, pero estaba ofreciendo la del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ni lo podíamos escuchar, porque nadie creía que iba a ganar otro que no fuera Luder, que ya había dicho que se iba a aceptar la autoamnistía. Bueno, yo me refiero a esos sueños que tienen que ver con las realidades. Si vos analizás y no tenés liderazgos fuertes, salvo el de una persona, como es Cristina de Kirchner, que lo que más quiere no es que se salve el país, ni le importa la cosa pública, ni cómo le vaya mejor a los más pobres, va disfrazada al Congreso como si fuera una reina que ya ni se disfrazan así las reinas, te dice, esta mujer lo único que quiere es garantizarse, ella y su familia, la impunidad. Y eventualmente sí puede volver a gobernar, lo cual ya sería el sumum de su deseo. Y Alberto Fernández está tratando de convertirse en un líder sabiendo que no lo es. Pero tampoco está soñando con un país en grande. ¿Quién va a soñar con un país en grande? Y grande no quiere decir Argentina potencia, ninguna de esas tonterías, sino una Argentina que pueda darle el espacio que necesita a la mejor educación, darle el espacio que necesita trabajar por las instituciones más fuertes, hacer una república donde haya en serio división de poderes y donde, partiendo de la base de que el poder intenta siempre expandirse, saber que los poderes juegan un papel de pesos y contrapesos. Esa es la Argentina que yo quisiera. ¿La quieren ustedes o no? Bueno, de mi intervención voy a cerrar, pero te quiero decir algo. Soy una soñadora, es cierto. En principio, se ha evaluado claramente en distintos pensamientos la ausencia de liderazgos en el mundo frente a la pandemia, y aquel liderazgo de Alfonsín fue un liderazgo, quizás el último liderazgo, y uno lo puede pensar como tal vez como el último estadista. Y la otra cuestión, que me parece que no, pero te quiero decir lo otro, es que a veces las coaliciones son fuertes para ganar una elección o sirven, pero después tienen una enorme complejidad para gobernar. Aquel bipartidismo del que vos hablabas y ese liderazgo eran una conjunción única para la salida democrática. Ahora el escenario de hoy son coaliciones gobernantes sin liderazgos, y ahí me parece que está el escenario del desafío, ¿no? Yo con esto cierro mi intervención porque hay otras preguntas, pero parece que hay carencia de liderazgos y dificultades de gobernar en coalición en Argentina. Las coaliciones en Argentina en general han sido para ganar elecciones. Dígame, Julio, no vamos a hacer de esto una discusión entre vos y yo, porque no tiene sentido. Pero yo no estoy pidiendo a cada uno de ellos o a alguno de ellos que se transforme en líder. Les estoy pidiendo que hagan política pensando que la política es ponerse al servicio de la cosa pública. Y lo harán en la medida de las posibilidades y con las herramientas que hoy tengan. Pero hay 3 o 4 cosas que no te puedes olvidar. Que es el tema de la democracia. Y la democracia significa el gobierno de la mayoría con respeto de las minorías, porque las minorías tienen que poder ser alternativas. Si no, no hay democracia. No, yo no quiero mañana decir, le estuve hablando al líder o a la líder, ojalá, del nuevo gobierno, pero quisiera que cada uno supiera que tiene un trabajo para hacer en la política.
porque si no, vamos a terminar con la conclusión de que es una buena charla, estuvo linda la charla de Graciela, pero ahí nos enteramos de lo mal que estamos. Sí, Graciela, por ahí pensando, ¿no?, en este espacio donde vos invitás a que cada uno de nosotros pensemos cuál es el rol detenidamente que uno tiene en la política y qué es lo que cada uno cree que se debe hacer. Primero, bueno, avisarle al resto que habilitamos la palabra, que busquen, que levanten la mano, que por ahí en estos últimos minutos, por ahí estaría bueno que el que quiera expresarse que lo haga. Graciela nos ha hecho varias preguntas a lo largo de toda la charla, con lo cual el que quiera así lo puede hacer. Pero bueno, en esta búsqueda de decir, bueno, cuál es el nuevo rol o los roles que se van a dar después de toda esta crisis en la que nos deja la pandemia, también pensar cuáles son los espacios que hoy están vigentes en términos de democracia y cuál es el tipo de democracia que nosotros tenemos hoy para forjar estos espacios donde se pueden generar los cambios que nosotros podemos proponer como nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que hoy están o que hoy garantiza la democracia para que nosotros podamos a partir de ahí crecer, proponer, debatir y forjar todas estas cosas que vos hoy estabas planteando en este espacio? Justamente Aprender Derechos es un espacio, una asociación civil que hoy busca justamente generar estos espacios de debate, de reflexión y de expresión para aportar a los cambios venideros que como sociedad o como generación creemos que tienen que ser. Estoy esperando las preguntas. Muy bien, ahí está María Luisa. O intervenciones, no sé. María Luisa, te escuchamos. Ahí está, sí. Bueno, un placer, Graciela, muchas gracias, un placer escucharte. Gracias, Julio, y felicitaciones, ya son varias de las charlas que vengo siguiendo que organizan aquí los amigos. Bueno, qué reflexiones. Yo creo que el tema de la pandemia ha sido una cuestión absolutamente inédita, ha sido un sacudón mundial, y en ese sentido vemos el impacto que ha tenido mundialmente y cómo la ideología pega en esto, cómo es diferente la reacción de Trump, la reacción de Bolsonaro, la reacción de China, cómo es diferente en la Unión Europea la posición de algunos países, el caso de Alemania, el caso de otros países de la Unión Europea, cómo enfrentaron la pandemia, y lo mismo nos está pasando a nosotros. Esto fue una cosa absolutamente inédita, con toda la trayectoria histórica de lo que hemos sufrido, que acá lo ha explicado perfectamente Graciela, y en este sentido yo creo que las coaliciones de gobernanza tienen una cantidad de tensiones que son lógicas y son buenas, es decir, hasta son buenas el tema de tener tensiones para poder planificar digamos, un gobierno. Y al ser nosotros oposición, me estoy refiriendo a Juntos por el Cambio, estas tensiones siguen existiendo, Julio lo planteó bien, no es lo mismo opiniones en el tema de seguridad y derechos humanos dentro de la misma coalición, de lo que piensa el radicalismo con la historia de lucha que tiene, que ha quedado claro acá, y con lo que piensan algunas personas de las coaliciones que tenemos. Pero esto no es difícil, no hay que tenerle miedo, también, digamos, no es lo mismo cuando el radicalismo enfrenta la salida de la democracia. Nosotros no estábamos partidos en dos. Balbín, Alfonsín eran parte de un mismo partido institucionalmente sostenido, eran luchas internas, pero no estábamos partidos. No era así el peronismo. Nuestro partido ha sido siempre el ejemplo de la institucionalidad en la Argentina, y en ese sentido ahora también. Nosotros, digamos, este sacudón de incluso, también vemos las medidas de salud que tomó el presidente Fernández, fueron buenas, siguen siendo buenas, pero obviamente que hubo todo un camino de querer callar las expresiones de la representación política, es decir, hubo querer gobernar con resoluciones, con decretos a raíz de la pandemia, y nos cayó el Congreso, y esto hemos visto manifestaciones
yo digo Mario Negri a la cabeza como presidente del bloque, pero en realidad hubo una posición muy fuerte de la coalición Cambiemos para demostrar la necesidad de las instituciones, y además estamos todos convencidos que estas pandemias se enfrentan con democracia, con más democracia, con las instituciones funcionando. Y nos costó mucho hacer que estos hubieron los debates, la cantidad de cosas que hubo que hacer para poder conseguir ahora las sesiones virtuales, pero lo que fue la primera sesión, el desastre, lo que tardó Massa en poder conceder eso, digamos, parecía que nos concedían porque era mayoría. Estas cosas las vivimos en la Cámara, yo he sido diputada nacional en todo el kirchnerismo, y la tensión de la mayoría en este caso te aplastan la cabeza si puede. O sea, es así. Entonces, yo, digamos, yo soy radical, creo en las instituciones, y lo bueno es que la sociedad sabe que el radicalismo es institucional, es institucionalista, y que va a respetar las instituciones siempre, lo sabe. Tenemos, obviamente, todas las alianzas. Yo quiero también decir algo del tema de los presos. Es decir, ha sido terrible las manifestaciones, todo lo que ha ocurrido. Ahora, tampoco los extremos de la decisión de personas que tenían la libertad inmediata en 2 o 3 meses. Obviamente que estoy en contra de las libertades de los violadores, de los abusadores, de los asesinos. Obviamente que no. Este juez que hizo el habeas corpus colectivo, Violini, obviamente que pretendieron meter, que salieron en prisiones domiciliarias cualquier cantidad de personas que no correspondía. Pero hubo una resolución de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, antes, que el procurador que se designó en el gobierno anterior, que había dicho que no podían salir estas personas con este tipo de condenas. Y sin embargo esto después no se, por una cuestión política, porque ahí se trabajó y se aprovechó el habeas corpus colectivo. La Corte ahora ha decidido otra cosa que no se vuelve a hacer. Entonces, bueno, entonces yo digo, estas fricciones de la justicia las tenemos también dentro del mismo Cambiemos. No todos coincidimos con, por ejemplo, la ley Petri, que es un integrante es un integrante de Juntos por el Cambio, un diputado de Mendoza, y no coincidimos con muchas cuestiones que plantea en el tema penal, ¿no? Yo me abandero en los derechos humanos, me siento atraída por tu figura, Graciela, por tu lucha, por lo que hicimos, lo que hizo toda la Asamblea en aquel momento. Lo viví, yo soy una generación que viví todo eso. Ayer estábamos con el tema de Aramburu, todo lo vivimos. Pero esto es absolutamente distinto. Yo soy una convencida de la salida, obviamente, afianzamiento democrático de la salida con las coaliciones, y que el radicalismo va a tener una proyección y que van a surgir líderes, no tan claros quizás ahora, pero mira, solo ver estas reuniones, maravillosa, con la cantidad de gente que está siguiendo, y además, obviamente, administraciones municipales que son ejemplos, como es la de Tandil. Esto nos enorgullece a los radicales durante años, nos enorgullece. Yo creo que estamos viviendo algo inédito, pero creo que van a surgir nuevas cosas. Acá había una pregunta que hablaba, digamos, que todo el presupuesto va a salud y a seguridad y no va a educación. Es uno de los sacudones que tenemos en este momento, la educación. Y acá el virus no discrimina, pero la desigualdad discrimina, así que gracias. Gracias, María Luisa. Le damos un cachito a la palabra a Graciela, y después tenemos el pedido de palabra de Linet, Melissa, así que, bueno, genial que se sumen a participar. Graciela. No, te escucho, yo te... ¿Qué escuchás? Linet, no entonces... Porque todo lo que dice es cierto, no le voy a contestar porque le reconozco. ¿Qué ves? Linet, entonces te escuchamos. Buen día a todos, muchas gracias Graciela y a todos por acompañarnos y escucharnos. Esto es una pregunta y también una preocupación. Desde comienzo de año vemos cómo se instauró en Argentina un modelo en extremo, quizás en parte necesario, pero no en ese extremo, totalmente sanitarista, ¿no? En donde reina la salud pública y donde se deja de lado, también lo había puesto por escrito, la cuestión de la educación y tantas otras cuestiones que son necesarias, como la justicia y demás.
Mi pregunta es, ¿cómo le parece que dentro del contexto de la pandemia, dentro de la necesidad de tener el recurso de la salud pública, de la seguridad, cuál es el límite con las libertades individuales? Es, más allá de que todos estamos de acuerdo en las instituciones, en la democracia, en que la justicia, el poder legislativo funcione, cómo nosotros como personas, como sujetos de derecho y como ciudadanos, cuál es el límite que podemos encontrar, y esto por ahí usted se manifestó cuando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le habían prohibido a los mayores de 70 salir de sus casas. ¿Cómo hacemos para establecer un equilibrio, si se quiere y si es posible, entre las libertades y los derechos individuales y la defensa de la salud pública? Mira, Linet, a raíz de esa medida última que vos citaste en la ciudad de Buenos Aires, donde nos prohibían salir sin pedir permiso cada día, yo después tuve una charla por Zoom con Horacio Rodríguez Larreta. Y le dije, mira, Horacio, hay algo que ningún líder puede hacer, y es dar una orden de cumplimiento imposible. Aprendan. No se pueden dar órdenes de cumplimiento imposible. A menos que estés dispuesta a meterme presa, yo voy a salir sin pedir permiso, sabiendo que me cuido y que no soy loca. Pero aún el que no se quiera cuidar, no se lo podés impedir. ¿Qué vas a meter? ¿A una vieja de 70 y pico de años presa? No, me dijo, bueno, entonces no des órdenes que no podés hacer cumplir. Tu policía no las va a cumplir. ¿Entienden? Entonces, ¿dónde es el límite? Y el límite es la ley y es la Constitución, muchachos. Hoy por hoy estamos cediendo en ese límite. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos viajar de provincia a provincia, desplazarnos, no podemos salir del país, cosa que la Constitución te reconoce como un derecho. Pero porque hay un bien superior a cuidar, que es la salud de todos. Y donde uno dice, bueno, estas medidas son sensatas porque nos están cuidando a todos. ¿En qué momento dejan de ser sensatas? En el momento en que, no existiendo ya la emergencia, se sigue actuando como si estuvieras en emergencia. ¿Cuándo deja de estar en valor la emergencia con los DNU? En cuanto funciona el Congreso. Deberían ser leyes y no decretos de necesidad de urgencia. Ahora, la ley hay que discutirla. Y ahí entran distintas opiniones. Ese es el juego de la democracia. Entonces, lo que tenemos que insistir es que lo antes posible deje de existir la emergencia y exista la ley. Porque la ley la construimos entre todos. Nos puede gustar a unos más, a otros menos, se puede reformar después o hacer otra ley, pero es discusión de todos, es participación de todos, es entender que el otro existe y no solo vos. Esta es la diferencia para mí. Gracias, Y, Graciela. a ver, es cierto que, contestando un poquito más tarde a María Luisa, es cierto que no era exactamente igual lo que pasó cuando se acabó la dictadura con esto. Nunca las segundas partes fueron iguales. Es más, Carlos Marx dice la primera vez es una tragedia, después es una farsa. Pero lo traje como comparación de visión a más allá. Si Alfonsín no hubiera enamorado al grupo de jóvenes que armó la coordinadora y que te decía, los radicales van a su casa, y que iban aunque hubiera 4 personas para convencerlo, si no hubiera enamorado con eso, no hubiera existido ese movimiento. El tema es el enamoramiento por la convicción de querer estar en una situación mejor. Es verdad que salir de la dictadura e ir hacia la democracia era de por sí atractivo para todos. Nunca hubo tanta afiliación como hubo en ese momento. Los jóvenes
corrían a afiliarse. Ahora, hoy la pregunta es, después de esta situación, ¿quedará la gente joven con ganas de hacer cosas? Yo estoy seguro de que sí. No van a ser exactamente iguales. No van a salir a afiliarse, porque ni siquiera los partidos políticos tienen un puto local donde afiliar. La verdad, andá a afiliarte a Cambiemos. ¿Dónde tenés un local? ¿No? A Cambiemos, lo que sea. Entonces, será otra forma. La forma Graciela, tenemos también el pedido de palabra de Meli y bueno, por ya ahí, no, digo, dada la extensión, me dijeron hasta las 12. Exacto. Así que vamos a darle la palabra a Meli y vamos a ir redondeando el espacio. Pero bueno, la verdad que estamos ya muy contentos de poder generar el espacio. Las mujeres. Les estoy mojando la oreja a los hombres. Hola Graciela, mi nombre es Melissa Greco, soy diputada provincial de Tandil por la quinta sección, tengo 31 años, me siento parte de esos jóvenes que todavía tenemos el enamoramiento intacto y el compromiso por querer cambiar las realidades. Cuando te escuchaba, iba coincidiendo con cada uno de los panoramas que presentabas, sobre todo los desafíos que tuvimos como legisladores. Nosotros recién pudimos sesionar el jueves de forma virtual, semipresencial, en el cual, sin embargo, fuimos a nuestros despachos con todas las medidas necesarias porque creemos que el funcionamiento del sistema republicano tiene que estar garantizado, porque estamos en un contexto de muchísima concentración del poder ejecutivo, ¿no? Y en esto que recién decías necesitamos las leyes, porque las leyes es lo que nos permite pensarnos y representarnos. Bueno, en eso estamos encaminados con varias dificultades u obstáculos, porque en esto que decías, en la cuestión sanitaria, el gobierno está muy conforme, incluso nosotros como sociedad hemos legitimado esa zona de confort, y sí lo que nos preocupa es que no hay una visión de futuro hacia adelante y de salir de esta cuestión sanitaria y empezar a encaminar y pensar esta pospandemia. La verdad, para mí es muy, muy grato poder escucharte, poder tener este tipo de reflexiones, porque nos permite pensarnos en este contexto, en un ejercicio que nos tiene que interpelar y que nos debe movilizar, representarnos en la crisis, tratando de verla como una oportunidad. Y para los radicales, hablábamos hace un tiempo que los radicales tenemos que ir a las cosas, en eso estamos. Y nada, es el tiempo de poder repensarnos, es el tiempo de hacernos estas preguntas, es el tiempo de tener en claro que el rol de cada uno de nosotros es más que importante, y es desde ahora que tenemos que empezar a preparar esta salida y este camino. Así que agradecerte cada una de las palabras. Esa era mi breve intervención y reflexión, así que gracias. Bueno, gracias Meli, ella es parte integrante de la Asociación Aprender Derechos. Graciela, bueno, en primer lugar, agradecerte la disposición a la escucha, la invitación a ponernos en un estado de pregunta y de sacudón para generar justamente estos espacios de debate y de cambio. Agradecerte por estar acá con nosotros, por escucharnos, por invitarnos a todo esto, la participación de todos los que están en el Zoom, la participación de la gente a través del Facebook, y bueno, a Julio por hacer el contacto como parte integrante de la asociación, y bueno, invitarte a decir algunas últimas palabras antes de cerrar este espacio. Bueno, la última reflexión, a partir de cosas que ustedes han venido diciendo,
pongamos mucha atención cuando me preguntaron sobre la limitación a las libertades en el tema libertad de prensa. Todo lo que sea intentos de cooptación de medios independientes, intentos de atropello de la prensa y demás, eso es atropello a nuestro pensamiento y a la libertad de nuestro pensamiento y de poder elegir lo que queremos como información. Así que ahí tenemos que tener un no rotundo. Y nada más, estoy muy contenta de haber estado con ustedes, les agradezco un montón que hayan estado todo este tiempo y que hayan participado. Obviamente a Julio, que desapareció, debe estar por ahí escuchando, a vos Matilde por haber conducido, María Luisa, qué gusto verte, Nelly, Linet, porque son los que han hablado. Tendría que estar leyendo todos los nombres, por lo menos de las que tengo a la vista, pero son por 40 y pico. Les digo a todos adiós, les mando... Un aplauso, por favor, abrimos todos los micrófonos y hacemos un aplauso para este espacio, por la participación. Gracias a todos. Chao. Gracias.